se presenten entre sí. No, por favor, es un honor, un gustazo poder charlar con Ricardo Baroskin de estos temas y tener tu mirada. Ricardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rulo? ¿Qué tal, Caramelo? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo haces? andan? ¿Qué haces, querido? Qué gusto verte. Siempre, sabés que siempre me gusta cruzarme con vos en vivo, en Meet, como estamos en este momento. Y una cosa que no sabés es que yo escucho algún programa en el que estás solo porque estás vos. Mira. Solo porque estás vos. Qué semana, Ricardo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pasan estas cosas en la Argentina que cualquier análisis lineal, el que sea, fracasa. Todo lo que parece que ya está sólido se desintegra en 5 minutos. Es una característica bastante tradicional, en realidad, de nuestro país, no es nueva. Y me parece que algo vinculado a un desorden grande empezó a pasar en este programa económico. Bueno, acá está Rulo, que muchas veces lo ha dicho, tiene muchos problemas, es muy inconsistente por muchos lados, es exclusivamente financiero, no tiene ninguna pata productiva. Bueno, varias características que lo hacen sumamente débil, y casi te diría que la fortaleza era más bien política. La fortaleza tenía que ver con que tiene un apoyo formidable de parte del empresariado más importante de la Argentina, de los norteamericanos, o sea, de factores de poder muy grandes, buena parte de la prensa. Entonces, efectivamente, se armó en principio un bloque de poder para sostener esto muy importante. Pero la verdad que la economía tiene ciertas reglas. ¿Se puede estirar eso de las reglas? Sí, se puede estirar, pero hasta cierto límite. Y me parece que el nivel de timba, de aventurerismo de esta gente es tan mayúsculo, Sí. que ha puesto en peligro el sostenimiento de esto, porque todo este espectáculo requiere dólares. Claro. Dólares. Y han inventado un esquema que desde mi punto de vista es un esquema súper electoral. Esto está pensado para ganar las elecciones de octubre, que es inflación baja, dólar tranquilo y dólar libre para las personas humanas. Entonces, Milei va a hacer la campaña diciendo: conmigo se terminó la inflación, va a decir, no es que paró, bajó, va a decir, se terminó la inflación, y aparte de todo aquel que quiere compra todos los dólares que quiere. Miren qué bueno mi plan económico. Y con eso piensa ganar las elecciones. Y está todo jugado a eso. Entonces pusieron un tipo de cambio que no es sostenible, venden unos dólares que no tienen, de hecho tienen reservas negativas. Es todo un mamarracho. La inflación la están bajando a costa de recesión, a costa de salarios en baja, aumento del desempleo. Es decir, es un cuadro que, digamos, un país menos desquiciado que el nuestro tendría que rechazarlo por completo, por ser una truchada completa. Pero, digamos, encontró una sociedad muy golpeada, muy confundida, muy debilitada, y bueno, entró este delirio que tiene contradicciones internas propias, que son los que están saltando en este momento. Eso es lo que a mí me parece. Sí, perdóname, porque vos sabés que yo voy a hablar desde la más absoluta ignorancia. Un delirio que supongo que no se va a poder sostener. Digo, se acaba la cuenta hoy, tienen 3 vencimientos antes de las elecciones de septiembre en la provincia, y 5 vencimientos o 6 vencimientos antes de octubre, o 2 vencimientos antes de septiembre y 5 antes de octubre, digo, por ahí. Lo que es un montón.
mandaron el mensaje que se supone tenía que ayudar a sostener, que es que vienen los 2.000 millones de dólares el próximo lunes. Volvió a cerrar en 1.380. Y creo, además, y corregime, Ricardo, si no es así, que lo cierran en 1.380, 1.390, porque nadie quiere que lleguen a 1.400, porque sabe que no les van a dar dólares, que van a ir a comprar dólares y no hay dólares para darle. Así que me parece que ni siquiera hacen el intento de llevarlo por encima, digo, del techo de la banda, porque sabe que van a hacer una acción nula que no le va a reproducir o no le va a producir a provocar absolutamente nada. Con lo que estoy pensando que lo de Marshall Berman, eso de que los sólidos se desvanecen en el aire, empieza a mostrar cierta lógica, ¿no? Este es un sólido que se empieza a desvanecer en el aire. Sí, y se cumple en realidad una especie de ley que podríamos formular de cómo le va a todos estos experimentos neoliberales. Yo hace rato vengo diciendo que el peronismo o los nacionales y populares son buenos en economía y malos en política. Y que los neoliberales son exactamente lo contrario. Son buenos en política, van cambiando la Argentina, van cambiando la sociedad, van cambiando la mentalidad, pero en economía son un desastre, siempre termina mal. Terminó mal Martínez de Oz, terminó mal la convertibilidad, terminó mal Macri, y esto es una cosa muy incierta. Porque te agrego otra cosa, una parte importante de esta estabilidad está basada en el famoso carry trade, que sí. Rulo lo habrá explicado muchas veces. Hay mucha guita jugada en eso, y esa guita apenas huela que hay algo raro, vuelve al dólar, porque el carry trade se perfecciona cuando uno vuelve al dólar. Es muy lindo ganar intereses en pesos, pero están pensando en moneda dura. Entonces, ¿cuándo se va a desatar la vuelta del carry a la moneda dura? Ahí el gobierno no tiene con qué pararlo. En estos días se habló de los 2.000 millones del fondo, de 1.200 millones que vendrían de Banco Mundial, pero si se desarma el carry es mucho más que eso. Sí, claro. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? ¿Van a vender plata de los depósitos de los ahorristas en los bancos? ¿Qué van a hacer? Claro, es así. Claro. ¿Qué van a hacer? Ricardo, hay un fenómeno acá que si uno quisiera tomar o intentara tomar un poquitito de distancia de los acontecimientos diarios o semanales, diría, el tema de la crisis cambiaria ha sido el problema permanente de la Argentina, el tema de la falta de dólares, de todo proceso, inclusive de los procesos nacionales o populares, cuando era la sustitución de importaciones, en un momento te faltaban dólares para sostenerlo, entonces te da un golpe de mercado porque no tenías dólares. Cuando vinieron estos otros procesos también fracasan por el tema de la se endeuda hasta que no se puede endeudar más y caen en default. Ahora, este es un problema pendiente de resolución y de propuesta para resolverla, que creo que es el gran desafío, y es a lo que hoy te somete a decir, y bueno, ¿y ustedes cuando dicen, ¿y ustedes qué harían en reemplazo de esto? Y sabemos que el tema no es de qué valor le pones al dólar, sino el tema de cómo cambias algunas cuestiones estructurales, de lo cual me parece que además quedamos cada vez más lejos, porque este proceso lo que está haciendo está destruyendo las herramientas que tenía para atacar estos problemas. El Estado, por ejemplo, destruido. ¿Cuál sería el planteo a hacer para decir, pará, salgamos de este enfoque y tratemos de pensar a futuro con otra perspectiva? ¿Desde dónde recomendaría vos pararse para decir, a ver, qué es lo que tiene que lograr o qué es lo que no tiene que ceder el país en materia, como bien decías, de política? Después los instrumentos económicos lo discutimos, pero de política. Por ejemplo, recursos naturales, por ejemplo, integración regional y otros factores que me parece que es como que quedaron afuera de la discusión y en realidad son los factores centrales de esta discusión que tenemos con este despelote que se ha armado. Sí, y muy bien decís, Rulo, los dejaron, yo creo que los sacan de la discusión para que el país quede realmente en bolas. Inerme, claro.
no tengas instrumentos, entonces te tenés que entregar completamente, porque si vos metés acá el Estado, pero no un Estado chirle, un Estado con autoridad, y ponés una planificación de largo plazo, es decir, mirá, nosotros podemos desarrollar toda una batería de exportaciones diversificadas, pero que no es para mañana, ¿no? Acá no es un aprieto un botoncito y diversifico, es un proceso que lleva unos cuantos años de desarrollar un montón de productos y servicios que Argentina tiene para exportar. Eso nos va a permitir contar con una cierta cantidad de dólares, que es hasta donde podemos pagar sin sacrificar desastrosamente a los argentinos. La política me parece que lo que tiene que hacer es construir esa especie de escudo de decir, mira, Argentina haciendo las cosas bien, en 5 o 10 años vamos a contar con tal cantidad de dólares propios. Descontando que vamos a combatir el contrabando, que vamos a controlar los puertos, que vamos a contar con los dólares que realmente la Argentina produce. Y una vez que contamos con eso, eso es lo que podemos ir razonablemente cubriendo a lo largo del tiempo. Y esa es otra negociación con los acreedores privados, con el Fondo Monetario. Pero me parece que ahí hay un tema clave que es parar la fuga de capitales, parar los recursos, y siendo un país que ahí no cambió el planteo clásico nuestro, digamos, Argentina tiene capacidad de ahorro, no es verdad que no lo tenga. El tema es que lo que hace con el ahorro es despilfarrarlo miserablemente, con lo cual no crece nunca. Es como la garantía del no crecimiento. Mirá, les cuento algo que me parece muy interesante. Me conseguí una muy buena biografía de Park. ¿Quién fue Park? Park fue el dictador de Corea del Sur, que gobernó entre 1961 y 1979. 18 años. ¿Qué hizo en los 18 años? El tipo dijo, acá hay que construir un Estado, esto es una porquería. ¿Y a quién le encargó que le diseñara un Estado eficiente? A los servicios de inteligencia de Corea del Sur. Aclaro que eran todos anticomunistas, fervorosamente anticomunistas. Pero en vez de estar persiguiendo políticos de cuarta y pinchando teléfonos estúpidos, los tipos se pusieron a decir, ¿cómo armamos un Estado que funcione? Y hubo una dictadura de 18 años donde los tipos se dedicaron a hacer apuestas económicas productivas de mediano y de largo plazo. Incluso que no coincidían con lo que los norteamericanos querían. Los norteamericanos no querían que Surcorea se desarrolle, sí que pudiera competir con Corea del Norte, contra los comunistas. Ellos aprovecharon esa brecha para construir una capacidad industrial formidable. Ahora, eso es Estado con poder planificador, que negocia con el sector privado, pero que no negocia para estar regalándole cosas todo el tiempo. Y yo quiero decir algo en este espacio, en La Patriada, con Caramelo, que es lo siguiente. Nosotros nunca tuvimos un Estado, ni siquiera el Estado bueno, el Estado pre-76, que supiera negociar con los factores de poder. O sea, o regalaba, o directamente después con la privatización regaló todo. Pero no era capaz de conducir eficientemente un proceso de industrialización, porque los industriales engordaban, pero no generaban capacidad exportadora, capacidad competitiva, no desarrollaban tecnología, muy pocos. Uno va a decir, siempre hay algunos que sí, me vas a contar que FATE había hecho alguna cosa, pero la verdad que la masa estaba gordita, contenta, etcétera, etcétera, y sin capacidad de competir en el mundo, ni se lo planteaban, como no se lo plantean ahora tampoco. Entonces ahí hay un problema que para mí tiene un eje central en el tema del Estado. El Estado hace rato que el Movimiento Nacional Popular no lo piensa, no
como un instrumento donde yo pongo tanta gente y el otro pone y la otra agrupación. Claro. Sí. Se tiene que ir a la mierda, se tiene que terminar, no existe. Si querés salir de su desarrollo, tenés que construir un Estado con 200, 300 tipos ahí muy convencidos de a dónde quiere ir la Argentina y con un respaldo político muy importante. Y no hay misterios, en el sentido que si vos invertís vas a tener producción, si vos evitás que se te vayan los recursos, vas a tener proceso de acumulación de capital. No hay, digamos, no tenemos que inventar la pólvora. Están muchas cosas ya dichas sobre cómo es un proceso de desarrollo económico. Ahora, si el actor privado se desertó, que para mí es la palabra exacta, no tenemos un empresariado en la Argentina que quiera, que esté interesado en que la Argentina se desarrolle. ¿Quiere negocios? Sí, queremos negocios. Che, pero ¿quieren insertar a la Argentina en el mundo en forma interesante? No, yo quiero negocios para mí, punto, claro, no voy a hablar con cosas raras. Claro. Entonces ahí esta idea de que se desarrolla el capital y eso genera un entramado productivo interesante para el país, no se verifica, y ese es el punto. Claro. Bueno, Ricardo, agradecido, che. Como se dice se decía antiguamente en la televisión, el tiempo es tirano, no termina el programa, pero bueno, nada, tan claro como siempre. Yo coincido mucho con vos en esto de repensar el Estado. Vos sabés que yo estuve al frente del centro de capacitación, digamos, de la administración pública, y charlamos mucho en aquellos años sobre la necesidad de tener un Estado, de la misma manera que charlamos en otros años la necesidad de tener un ejército más chico, muy profesional, ¿no? También nosotros pensábamos en un Estado más chico, muy profesional, muy ágil, ¿no? Viste lo que son las napas burocráticas del Estado, te destruyen cualquier deseo de avanzar, de evolucionar, y vos sabés que me parece que no es un pensamiento que tengamos vos, Rulo, yo, Cristina de alguna manera en sus discursos antes de estar presa nos estaba planteando alguna reforma en este sentido, buscando, creo yo, un Estado más eficaz. Sí. Creo igual que hay un elemento político, Carlos, que es el tema de la autoridad del Estado, la capacidad del Estado de hacer cumplir la ley. Claro. Que eso no está presente. Yo siempre discuto con compañeros economistas que dicen hay que hacer una reforma impositiva progresiva, por supuesto, pero quiero decir, si no estamos de acuerdo que los impuestos se pagan, sí, claro, estamos en un nivel inferior de la cosa. Bueno. Primero, el acuerdo tiene que ser los impuestos se pagan y después ponemos lindos impuestos, pero partamos de algo. El tema es que para cumplir la ley tendremos que tener una justicia también claro. Y es otro tema. Y es otro tema a charlar. Ricardo, querido, fuertísimo abrazo y gracias. Igualmente, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo. Bueno, Rulo. Ricardo Aronskin con nosotros. ¿Qué viene? Yo te lo voy a preguntar porque no está Brienza. Pero te lo voy a preguntar. El rol. Claro, pero ¿cuándo se termina esto? No, qué sé yo. No, lamentablemente no se termina, no parece que termine rápido. Y tampoco, pero lo menos sabemos cómo sigue esto. La están embarrando mal, los costos van a ser altísimos. Es notable todo lo que está pasando. Es un show siniestro. Yo los veía anoche en ese streaming patético que se pagan ellos mismos y demás, gritando el dólar flota, flota, en el día en que intervinieron sobre el dólar todo el día. Pero vos veías eso anoche, después del día que pasamos, y decís, y en ese momento lo que pensás, estos tipos mañana no pueden salir a la calle, ¿no? Que desaparecen esta misma noche y se pierden en el aire. Y no. Y luego lo encontrás otra vez cada uno en su puesto, el que desapareció, y haciendo declaración por ahí, hasta hablando en serio. El que desapareció fue el Muppet. El Muppet ese no funcionó, ¿no? No, parece que no le funcionó. También, claro. Sí,
Sí. Ese para Pero los cumpleaños de los chicos podía ser. Sí, no, ese. claro. No teníamos